Bueno, vamos a hablar de la situación judicial de Luis Spam. Ajá. Es el presidente de Unión, por si falta aclararlo. En los próximos meses son las elecciones en el club Tatengue. Spam va a volver a ser candidato a presidente. Creo que van a haber dos agrupaciones. Una seguro, que es Triunfo Tatengue, que va a llevar candidato. Desconozco si las otras dos van a hacerlo o van a cerrar alianza con Luis Spam, pero lo importante aquí de lo que vamos a hablar ahora es de la situación judicial de Spam, su muy precaria y complicada situación judicial. Spam fue imputado en los últimos días del año pasado por la fiscal Mariela Jiménez, una causa judicial que se abrió a partir de una denuncia de 3 socios del club, más una presentación que hizo la Dirección de Personas Jurídicas, que depende de la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, que es el ente que debe regular el funcionamiento de entre otras cuestiones, de las organizaciones civiles, en este caso civiles y deportivas, como es una institución como Unión. Son varias cuestiones las que se le señalan a Spam como responsable de lo que se llama el delito de administración fraudulenta. La administración fraudulenta es un delito que se perfecciona cuando quien tiene encargado o delegada la facultad de administrar los intereses de una entidad y el cuidado de los bienes de esa entidad, que es a quien se le confía el cuidado de los bienes, genera acciones, provoca, autoriza o termina confiando acciones que van en contra de esa confianza que le da, en este caso, un estatuto o la comisión directiva o el voto de los socios en las elecciones. A Spam en aquella oportunidad 3 socios habían manifestado que Spam había tenido un comportamiento que se daba de bruces con la ley vigente y los estatutos vigentes, vinculado a la compra-venta de jugadores, a los subsidios que no fueron rendidos por Spam o el Club Unión con Spam como presidente al Estado santafesino, subsidios que fueron entregados por cheques del Banco de Santa Fe, con dinero contante y sonante, y que Spam no pudo o no quiso declarar o justificar en las rendiciones de cuenta que el Tribunal de Cuentas le hacía cada tanto a Spam. Hasta ahí eran situaciones, digamos, sueltas de estos dirigentes de fútbol, socios de Unión, mejor dicho, que estaban reclamando un poco de claridad sobre estos puntos. Esto que parecía al principio como una posición política opositora, en realidad tenía mucho volumen probatorio, porque no solamente se fueron corroborando aquellos planteos de los socios, sino también que después se agregó un informe de la Dirección de Personas Jurídicas, de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, que también daba cuenta de un cúmulo de irregularidades, y después se agregó un allanamiento en noviembre del 2019 a la sede del Club Unión, a la casa de Luis Spam, y también a la empresa de Spam llamada Celestino Spam Sociedad Anónima, de la cual es presidente Luis Spam. Que después vamos a hacer un asterisco porque en el procedimiento, en uno de esos allanamientos, se le secuestraron a Spam 4 armas de fuego, por la que también fue imputado en los últimos días del 2021 en Santa Fe. Pero lo concreto es que en esta situación concreta de la administración fraudulenta, la fiscal Mariela Jiménez entiende que hubo una decisión y un uso abusivo de los poderes de autoridad y de defraudar al club, perjudicando sus intereses, que llevó adelante Luis Spam mientras fue presidente del club entre julio del 2009 y septiembre del 2019. ¿Por qué se para en septiembre del 2019? Porque el corolario de la investigación es el allanamiento, ¿no? Un investigador, un fiscal en este caso, puede
abrió una ventana temporal. Dice, bueno, vamos a investigar a tal persona entre este momento histórico y este momento histórico, que es en donde se circunscribe, digamos, la denuncia de los socios. En ese periodo histórico se encontraron un montón de irregularidades o barra ilícitos generados por spam o consentidos por spam. No solamente por spam, sino también, dice la fiscal Mariela Jiménez, con la colaboración de Jorge Ciceri, o Ciceri, depende cómo es la pronunciación, que fue tesorero de Luis Spam, de Marcelo Piazza, que fue vicepresidente entre junio del 2013 y junio del 2016, de Edgardo Sin, que fue vicepresidente entre el 2016, perdón, desde junio del 2016, de Amílcar Secotti, que fue secretario desde junio del 2016, y de Agustina Rubera, que es la contadora del club entre julio del 2009 y septiembre del 2019. Bueno, ahí la fiscal Jiménez, en esa imputación que hace en diciembre del año pasado y que después van apelando o van reprochando, digamos, los abogados de spam y que no han tenido éxito en todo este tiempo en revertir su situación. Dicho sea de paso, spam tiene el patrocinio de 3 abogados, 2 de ellos muy conocidos en Rosario. Aníbal Porri, que tomó estado público y quedó en la palestra en la causa del juego clandestino, de Federico Acosta y de Carlos Varela. Esto dicho sea de paso, 3 abogados muy importantes, de mucho peso, están defendiendo spam en este momento. Bueno, en una de las imputaciones que hace la fiscal Jiménez sobre el comportamiento o la conducta de spam, dice que recuerda que spam, en una asamblea que se llevó adelante en Unión el 28 de agosto del 2019, argumentó que la deuda que tenía Unión con él era de $5.550.000. 5,5 millones de dólares. 5,5 millones de dólares. Sin embargo, el tesorero en la misma asamblea, el tesorero Ciceri, dijo que en total esa deuda era de 41 millones de pesos y que no había comprobantes respaldatorios. Entonces aquí la fiscal hace un cálculo, teniendo en cuenta el precio oficial del dólar al momento en donde se hizo esta aseveración allá por 2019. Si Unión le debía a spam 5,5 millones, números redondos, de dólares a 29 pesos con 65 centavos el dólar, según la cotización Banco Nación de ese momento, Unión le estaba debiendo entonces 164 millones, un poco más de 164 millones de pesos. Entonces se pregunta la fiscal, o a spam se le debía 41 millones de pesos, según el tesorero, o se le debía un poco más de 164 millones de pesos. En este caso, tiene en cuenta la intención de spam, ¿no? La fiscal dice, spam tuvo una intención deliberada de hacer pasar este monto de dinero como deuda del club hacia él, que hubiese generado un perjuicio hacia Unión de un pasivo imposible de remontar, porque ya Unión hubiese pasado un saldo, un patrimonio neto negativo, si le debía esa plata spam de los 5,5 millones de dólares, de 80 millones de pesos. Lo ponía Unión en una situación de quiebra, digamos. El pasivo más del doble de lo que, según el tesorero, le debía. Le debía Unión. Pero eso, Unión quedaba con ese pasivo si es que le debía la plata que spam decía que le debía Unión. Parece un trabalengua. spam, insisto, sí, no. Vamos de vuelta. spam decía, Unión me debe 5,5 millones de dólares, ¿no? Que el dólar estaba casi 30 pesos casi en ese momento. Pesos. Y su tesorero dijo en la misma asamblea, Unión le debe a spam 41 millones de pesos, aclarando que no había documentación. Y que no había comprobante. Exactamente, documentación respaldatoria. Después hay otras situaciones en las que spam beneficia colocando como titulares de cuentas en donde se acreditaba dinero que debía corresponder a las cuentas de Unión, beneficiando a Paula Spam, Francisco Spam, que son sus hijos, y Horacio Spam, que es el hermano de Luis Spam, en donde la fiscal dice, el perito, mejor dicho, que es el que elaboró la pericia oficial
que demoró 2 años, dicho sea de paso, y de la que se valió la Fiscalía para formular la acusación, dice que Spam no puede transferirse un derecho distinto al que se posee, porque Spam quedaba en los 2 lugares del mostrador, como acreedor de Unión, como presidente de Claro. Unión, entonces se manejaba casi como una libreta de almacén, ¿no? A la vieja usanza, como Spam manejaba los dineros que eran de Unión de Santa Fe, como si eran los dineros de su empresa Celestino Spam. Spam firmó, por ejemplo, 307 recibos con membrete del Club Atlético Unión sin numeración, también firmados por Jorge Ciceri, como recibos de la empresa Celestino Spam. Claro, la empresa de Spam firmaba recibos y documentos para las finanzas de su empresa privada, pero con recibos y con membrete del Club Atlético Unión sin numeración, firmados por Ciceri en su condición de tesorero del club. Discriminados estos 307 recibos, fueron hallados 186 a nombre de Luis Spam y 68 a nombre de Francisco Spam y 52 a nombre de Paula Spam. Fíjense ustedes cómo los Spam, por decirlo de alguna manera sintetizada, Padre e hijos. Padre, hijo, hermano, Exacto. padre o Spam, hermano e hija o hijo, tenían el control casi sin distinción de las finanzas de la empresa y de Unión. Fíjense ustedes este detalle que señala la fiscal. Dice que entre junio del 2012 y agosto del 2015, Spam firmó en su condición de presidente de Celestino Spam, no de Unión de Santa Fe, recibos en formularios del Club Unión, a sabiendas que los mismos fueron realizados con posterioridad a la fecha asentada en los mismos y que fueron confeccionados conforme instrucciones brindadas por la contadora Laura Brasca, quien es personal contratado de la firma Celestino Spam, a la contadora Agustina Rubera, que se desempeñaba como empleada del área contable Unión. Me dicen que esta comunicación que la Fiscalía referencia quedó plasmada en comunicaciones vía email entre ambas contadoras, por lo tanto ahí quedó bastante explícita la relación. Recordarás la venta de Quique Triverio. Sí, a México, al Toluca de México. Al Toluca de México, que generó, digamos, una pena para el hincha Unión, porque sí, claro, Quique la venía descosiendo en ese momento. Bueno, la Fiscalía corroboró, o la pericia corroboró, que el 27 de julio del 2017, Spam consintió, ordenó o autorizó el ingreso de 3.182.000 pesos a las cuentas bancarias de la empresa Celestino Spam Sociedad Anónima, resultado de la venta de Enrique Triverio al fútbol mexicano. ¿A las cuentas de dónde, perdón? A las cuentas de Celestino Spam. La compra de Quique Triverio, o el resultado, 3.182.000 pesos, resultado de la venta de Triverio al Toluca de México, no ingresó a las cuentas de Unión, sino que ingresaron ese dinero a las cuentas de Celestino Spam Sociedad Anónima, una operación que se efectuó a través de Luis Grillo, que era el representante Exacto. del jugador en aquella oportunidad. Esta operación, si faltaba agregarlo, no tuvo autorización ni de la comisión directiva ni de la asamblea. Fue una decisión arbitraria de Spam. Dijo, bueno, esta plata, como yo seguramente ha razonado de esta manera, como Unión me debe tanto a mí, y como esto es una cuestión de compensación, esta plata que ingresa por este pase vamos a ponerla acá, total yo había puesto así y asá. Igualmente eso no se puede llevar, no se puede ejecutar, insisto, con esta idea gráfica, ¿no?, que tenemos todos. ¿Te acuerdas del almacén del barrio? Sí. Donde el almacenero se sacaba la virome de la oreja, iba anotando, bueno, Ferreira esto, Galeano lo otro, sin embargo, me trajo
me devolvió esta cantidad y pudimos descontar tales valores y por lo tanto su situación es esta o la otra. Así se manejó SPAN en todo este tiempo, por lo menos de lo que resulta de esta investigación que estamos hablando. En otro momento se señala, en otro momento de la imputación, se señala que SPAN había pedido autorización a la Asamblea, autorización que se la da el 22 de diciembre del 2014, para empezar a recuperar dinero. Los socios decían, bueno, es verdad, SPAN está poniendo dinero, o él dice haber estado financiando ciertas situaciones económicas del club. Si lo puede acreditar, Unión es razonable que Unión empiece a devolvérsela. Entonces fijó cuestiones concretas, por ejemplo, en el punto 1 dice, para que el aporte se reintegre mediante la cesión de plateas, bingos, publicidad, hasta un máximo del 8% de los ingresos anuales del club, tomando como base el ejercicio inmediato anterior. Y en el punto número 2, la autoriza la Asamblea para que los aportes se reintegren en valor dólar con los ingresos provenientes de la venta de jugadores acorde a la cotización del momento del aporte, teniendo como límite máximo el 35% del ingreso neto libre de todo gasto que perciba el club. Claro, dos situaciones que le dicen los socios, bueno, a partir de acá podés moverte, estos son los márgenes, los límites para moverse. Sin embargo, la pericia encontró que varios montos que fueron devueltos de Unión a SPAN, que no cumplían con esos requisitos que te acabo de nombrar, decididos por Asamblea, y que según la fiscal perjudicó al club. En total se detectaron 3.196.000 pesos bajo esta modalidad fraudulenta. Devueltos en forma no regular. Exacto. De ellos, por ejemplo, Sergio, 1.700.000 pesos en enero del 2015 por la venta de Diego Barizone. 286.000 pesos en febrero del 2015 por el préstamo de Brian Aleman. 30.000 pesos en marzo del 2015 por la venta de Víctor Ignacio Malcorra. Y 525.000 pesos en octubre del 2016 por la venta del fútbol ecuatoriano de Brian Aleman. Todos estos montos, hay un par más que no están consignados en la nota que está en zonacríticaonline.com y también en ruedaprensa.com. Hay un par de números más que no están consignados, pero estos son los montos más importantes. Es decir, este dinero que se cobró SPAN no estaba dentro de los límites de los porcentajes que había fijado la Asamblea en su oportunidad para que se pueda hacer ese dinero. La Asamblea le dijo, es correcto, vos tenés el derecho a reclamar. Sos un acreedor, pero bajo estos límites. Bueno, SPAN no los respetó y se las cobró según la imputación de la otra manera. Nos queda poco tiempo, pero quiero decir esto, que también está en la imputativa a Luis SPAN. Unión y SPAN, en tanto presidente de Unión, recibieron mucho plata del Estado santafesino entre el 2014 y el 2017. En algunos casos con el concepto de mejoras en el edificio y en las tribunas, y en otros momentos subsidios por la celebración de la Copa Santa Fe. Ambos fueron extendidos por la provincia, por el Ministerio de Gestión Pública, y con cheques del Banco de Santa Fe, por montos importantes. Por ejemplo, en el 2017 fueron 2,5 millones. En el 2019 una cifra parecida. En octubre del 2013 por 4,5 millones de pesos para efectuar para llevar adelante erogaciones que tenían que ver con el funcionamiento del club. Bueno, en todos los casos, Unión y SPAN no respondieron, no pudieron justificar cómo se gastó esa plata. Es la condición que te pone el subsidio estatal. Claro, te damos el Estado te da y vos tenés que rendirlo en tiempo y forma. Bueno, SPAN no lo rindió, pero fíjate este dato, que es el último que voy a agregar. En julio del 2016, SPAN y Unión SPAN como presidente recibió un cheque por 2 millones de pesos por un subsidio estatal de la provincia. Al patrimonio del club solo ingresaron 271.000.
El 10%. La menos. diferencia nunca fue registrada como ingreso en las arcas de la entidad, ocasionando un perjuicio patrimonial al club, dice la pericia. Un cheque de la provincia, y también en la provincia acá, para una alerta para la provincia, ¿cuánto demoró la provincia para Claro, lo descubrió la justicia. para iniciarle un juicio de responsabilidad a Unión y Spam? Pero fíjate esto, un cheque que es por un subsidio que debería entrar contante y sonante a las cuentas del club por 2 millones de pesos, ingresaron 271.000. Poquito más del 10%. Poquito más del 10, un poco más del 10%. Bueno, parte del detalle de la situación muy complicada que tiene Spam en la justicia. El presidente del Club Atlético Unión, que hace más de una década es el presidente de Unión y que pretende volver a ser presidente, por lo menos se va a presentar en las próximas elecciones para renovar su rol de presidente en la entidad tatengue.